Karen, ¿cómo Buenas Hola, estás? buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Poca buenas noches. conciencia hoy. ¿Están todos mirando Boca? ¿Están todos con un ojo en la clase y el otro en el partido, me parece? Exactamente, estamos todos iguales, yo creo. Estamos Ah, todos yo ahí. no lo estoy mirando, si no me van a retar. Ah, mire que acá quedan grabados. Yo veo quién mira para otro lado. No, no se preocupen que vamos a hacer la clase de hoy. Vamos a ir al grano, lo que a mí me interesa. Ya estamos en los últimos encuentros. Hola, Por buenas eso... noches. Para la asistencia no voy a pasar lista, vamos a hacer más rápido. Cada uno ponga en el chat su nombre y su apellido y a qué licencia pertenecen. Así nos ahorramos ese momento, yo después reviso. Pero háganme ese favor, por favor. Ponga cada uno su nombre y su apellido en el chat. ¿Listo? ¿No? Bien. Para comenzar, varias cosas tengo para ir mencionando. Lo primero es esto, nuestro salón de Classroom. ¿Sí? Nuestro salón, nuestro aula, que se llama Técnicas de Expresión Oral y Escrito uno, porque luego vamos a tener la 2 el año que viene con los que sigan. Acá estamos trabajando los conceptos principales. Teníamos una actividad obligatoria que tiene que ver con un video que analizamos a los diferentes directores técnicos cada vez que interactúan con sus jugadores durante un equipo. Si bien la mayoría ya la entregó, hay algunos que todavía no. Por favor, fue del 14 de abril. Necesito que se pongan al día con esta actividad. Luego, hoy les cargué esta pequeña actividad, no sé si les llegó el correo, si les llegó la notificación mediante el mail, debería haber sucedido eso. ¿Lo Y si no, viste? ¿les llegó un correo? Sí, Karen. Bueno, perfecto. Em, para los que no pudieron abrir el archivo, acá les subí un archivo que tiene 2 páginas y al final tiene una pregunta reflexiva. ¿Por qué hice esa pregunta? Porque como les dije en el primer encuentro, esta clase va a apuntar a fortalecer siempre sus habilidades comunicativas. ¿Qué va a incluir esto? Lectura, escritura, capacidad de interpretar consignas, capacidad de trasladar los contenidos teóricos que nosotros vamos analizando a contextos reales. Y bueno, el archivo que les compartí en esta oportunidad lleva el título de El ser de hoy y está relacionado con lo que habíamos charlado la última clase. La última clase habíamos estado, ahora les comparto el archivo. La última clase estuvimos hablando sobre el otro con el cual nosotros estamos trabajando. En este caso, nuestros alumnos que son de diferentes edades. Nuestro trabajo no es individual, sí o sí involucra a otras personas, niños, adolescentes, adultos mayores. Y en nuestro último encuentro justamente estuvimos charlando de eso, de cómo es el ser humano, cómo es el otro del 2026. Y ahí estuvimos hablando que estaba atravesado por las características de la sociedad. Sí o sí se refleja esto de la poca capacidad de atención, de que todo afecta, de que somos adultos que estamos haciendo un montón de cosas todo el tiempo y por ahí nos cuesta liberarnos de eso y poner la atención que se merece. Y así habíamos estado hablando de diversas cuestiones que tienen que ver con el ser humano del 2026, que sí o sí a nosotros nos tiene que interpelar y nos tiene que importar porque es nuestro enseñando en este caso, si nos ponemos ahí en una dicotomía. Sí o sí tenemos que conocer con quién estamos interactuando en esos 2 encuentros, 3 encuentros, 4 encuentros semanales que tengamos. En base a esto, nuevamente va a desarrollar un poquito más en profundidad de lo que nosotros lo hicimos en la clase pasada dialogando y va a ir citando a diferentes autores. A mí no me interesa que ustedes sepan lo que dice Bauman de forma expresiva, lo que dice Harmut, no, no me interesa, pero sí me interesa que tengan presente cuáles son las características de los seres humanos con los cuales nosotros estamos interactuando. A ser consciente. Porque nosotros ya lo sabemos por ser seres sociales, por interactuar con amigos, familia, nuestros respectivos trabajos, ya sabemos cómo son, pero es hacer consciente las características y reflexionar sobre eso.
Cuando terminen de leer este archivo, que como les dije tiene solamente 2 páginas, pero está con letra grande, si no es más chiquito, no se van a quejar, no es demasiado, van a responder esta pregunta. Teniendo en cuenta lo planteado por los autores acerca de las características de los sujetos actuales, ¿de qué manera crees que estas características se visualizan o intervienen en las prácticas deportivas actuales? Explica y ejemplifica. Es decir, vamos a tratar de llevar estas características que van desarrollando los autores a a las personas con las cuales uno interactúa en la práctica deportiva. Los que ya están ejerciendo, obviamente la van a tener mucho más fácil, porque van a reconocer esas características a medida que la lean, les va a sonar a tal o cual persona. Los que no están trabajando o no tienen la experiencia, no se preocupen, vayan poniéndose en una situación hipotética y a ver qué sale. Es una pregunta más bien reflexiva, que también nos va a llevar a la escritura. Estuve hablando con algunos profes, me estuvieron comentando que ahí hay algunos problemas en cuanto a la redacción, por eso vamos a explotar un poquito más la escritura y voy a ir dejando pequeñas actividades. Esto, repito, el archivo que se llama Adolescencia, Adultez en la Sociedad Actual, Características, Tensiones y Educación, está relacionado con nuestro último encuentro en Zoom, que estuvimos hablando de esas características. ¿Qué necesito que ustedes hagan? Volver a leer estas 2 páginas y responder a esta pregunta. ¿De qué manera crees que estas características se ven en las prácticas deportivas actuales? ¿Me siguen hasta ahí lo que les pido en esta parte? ¿Me ponen dedito? Sí, Perfecto. sí. Bien. Por ese Sí. lado, eso para cerrar lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Y ahora vamos a empezar a trabajar con esto. Ya concreto. Ya estuvimos hablando en un principio sobre los conceptos básicos que tienen que ver con la comunicación, con los conceptos de comunicación, con lo que es lenguaje, lengua y habla, con los elementos comunicativos. Estuvimos charlando justamente de las características del otro que están en nuestro trabajo y hoy vamos a empezar a trabajar en estos pocos encuentros que nos quedan bien concreto sobre la oralidad y cómo podemos mejorar nuestra oratoria y en cuanto a la escritura. Vamos a ver hasta dónde llegamos, no se preocupen que yo todo lo que vaya mostrando en estas diapositivas, todo lo que vaya diciendo, luego se los cargo a ustedes al archivo en Classroom para que lo tengan ahí y lo puedan consultar cada vez que lo necesiten. Vamos a empezar. Tenemos 2 formas para comunicarnos, que es justamente el nombre de esta materia, la expresión oral y la expresión escrita. En la oralidad, como nos dice el propio nombre, va a ser cuando van a intervenir los órganos vocales, ¿sí? Todo lo que conformen los órganos vocales van a estar en cuenta. Pero, ¿qué le sumamos nosotros a los órganos vocales? ¿Qué es lo que vamos a hacer consciente en este momento? Que cada vez que comunicamos no solamente va a estar en juego, va a estar en vigencia lo que decimos, el sonido de nuestra voz, sino que comunicamos con todo el cuerpo. Fíjense que hay palabritas que yo fui resaltando porque son importantes a ser consciente, que es eso lo que yo apunto con esta materia, que hagamos consciente todo lo que sucede cada vez que interactuamos con otras personas porque el otro, en este caso ustedes, aunque no se den cuenta, están analizando todo lo que yo digo, los gestos, las pausas, si me muevo para un lado, si me muevo para el otro, pueden analizar y sacar un montón de información a partir de lo que estoy diciendo. Lo mismo van a hacer los chicos, los adultos mayores que los estén mirando ustedes. De forma consciente o inconsciente se está analizando todo. Por eso, en cuanto a la oralidad, no nos vamos a limitar solamente a lo que ocurre acá, en el aparato fónico, sino a ser conscientes de que comunicamos con todo nuestro cuerpo. Es decir, las unidades propiamente lingüísticas son acompañadas por otras que también se reciben a partir del canal auditivo. ¿Qué significa esto? Que lo que decimos va a estar acompañado con la entonación, con las pausas, la intensidad, la pronunciación. Y estas unidades no verbales que acompañan la dicción, es decir, lo que decimos,
a la vez van a ser percibidas por el canal visual. Es decir, la información, no solamente la carga va a estar en lo que digo, sino en cómo lo digo. Y por otro lado, ¿qué es lo que me dice a mí el canal visual? Eso va a estar relacionado por la apariencia física, la vestimenta, la mirada, los movimientos. Por eso estos son todos signos relevantes para poder entablar una conversación exitosa. Y ahí ya nos vamos ampliando. Quitamos el peso de la oralidad a simplemente lo que se dice. No, cada vez que nosotros hablamos no importa solamente lo que se dice, sino cómo se dice, quién lo dice, en qué posición se está. Todas esas cuestiones empiezan a ampliarnos a nosotros un poco el concepto de oralidad. Y va de la mano con el concepto de orador, porque cada vez que una persona está hablando, se está convirtiendo en un orador. Un orador, ¿quién va a ser? Es una persona que da un discurso frente a otras. En este momento yo estoy siendo oradora de esta clase porque soy yo quien está hablando en este momento. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta un buen orador? ¿Qué es lo que debería cumplir? ¿Qué es lo que eh, en el ideal debería cumplir? Bueno, primero tiene que tener un objetivo esa comunicación. ¿Por qué yo digo lo que digo? El tener sentido va de la mano con una característica, una propiedad que se llama coherencia, relacionada a los textos, pero nosotros lo podemos pensar relacionado a todos los discursos. Lo que yo digo tiene que tener algún sentido. No hablo en el sentido en cuanto a la finalidad discursiva en sí, sino que a lo que significa la palabra concreta, específica en sí. ¿Por qué yo digo lo que digo? Y a la vez tiene que estar relacionado con las tres B. Este concepto de las tres B lo van a seguir trabajando seguro cuando aparezcan materias más de este aspecto, más pedagógicas, vuelva a resurgir siempre porque es algo que se trabaja mucho en cuanto a lo deportivo, porque tiene mucho justamente de la oralidad. En su tarea deportiva de director técnico, dentro de lo que es la expresión oral y escrita, lo que más juega, la mayor presencia está en oralidad. Por eso las tres B van a ser fundamental. Es decir, a tener en cuenta que transmito con lo vocal, lo verbal y lo visual. Lo verbal van a ser las palabras. Lo vocal va a ser cómo transmito y lo verbal lo que ven los otros de mí. Ese es el concepto de las tres B y lo que ustedes tienen que tener en cuenta cada vez que estamos cumpliendo el rol de orador. Vuelvo atrás un poco en lo que estuve diciendo hasta el momento. Cuando nos comunicamos a partir de la oralidad, tengo que ser consciente de que no solo comunico, que el otro no solamente está leyendo, está escuchando lo que yo digo, no hace una interpretación literal de mis palabras, sino que también va a estar enfrente lo vocal, las pausas, los tonos que yo utilizo, la velocidad con la cual digo una palabra, si resalto una, si vuelvo a repetir una y en cuanto a lo visual. En cuanto a lo visual, ya vamos, ahora cuando avancen las diapositivas, vamos a ver que está muy presente esto de qué hacemos con las manos cada vez que hablamos. ¿Ustedes son de mover mucho las manos? ¿Son bastante elocuentes o más o menos? Hay gente por ahí que por los nervios que le da hablar en público empieza a mover las manos. Más o menos ahí Leo veo. Yo soy de gesticular Capaz mucho. que voy a tener que tomarle algún trabajo oral para ver cómo se expresan, ¿o no? Ahí No, yo trabajo mucho con las manos dando indicaciones y bueno, sí. soy Pero yo me, de ese sistema. de ese sistema. Sí, acá me refiero simplemente cuando estamos dando un discurso por ahí que no tiene que ver con la indicación durante el partido, sino cuando transmitimos. Obviamente, ustedes van señalando las diferentes cuestiones a lo largo del partido. Ahora, en cuanto a lo discursivo, a lo que digo yo cada vez que me paro frente al grupo y tengo que hablar. A eso ahora vamos a analizar un poquito cuáles son las recomendaciones. Obviamente, luego cada uno va a tener su propia impronta, como seguramente se lo repiten los profes de las diferentes asignaturas. Uno abre el abanico de posibilidades.
Luego vamos seleccionando qué es lo que nos sirve, qué es lo que nos sirve y lo importante es tener ahí una valija llena de herramientas que podamos utilizar según la situación. Vuelvo a esto, a lo que dije al principio, expresión oral y expresión escrita. Vamos a hacer un pasaje rápido sobre la parte de la oralidad. Ya estuvimos hablando de las características, de qué es, de las 3B. Luego los autores los que nos dicen que cada vez que nosotros hablamos, siempre pensemos, ¿no?, en nosotros posicionados frente a un grupo que nos está escuchando. Características principales muy importantes a tener en cuenta, el autocontrol y el control. ¿A qué se refiere esto? A que uno tiene que tratar de dominar lo que nos está, lo que nos está sucediendo en ese momento, no dejarse dominar por las angustias, por los nervios personales y a la vez, esto es que es muy importante, tener un control sobre el otro, sobre el que me está escuchando. ¿A qué me refiero? A las interrupciones. Ustedes deben saber, no sé cada uno de sus clubes cómo trabaja, pero que entra uno, que entra el otro, que se mira el ruido, a lo mejor al lado está entrenando vóley, en cuanto a los chicos de futsal. ¿Qué hacemos con todas esas interrupciones? Yo como coordinador, como director técnico, tengo que saber manejar el control de esas situaciones. Y el primer paso es hacer consciente qué es lo que sucede. Por eso recalco que esta materia, yo les había dicho a ustedes al comienzo, que no vamos a hablar propiamente de fútbol, sino lo que nos interesa es aumentar nuestras características como profesionales. ¿Sí? Ustedes ahora están haciendo la formación para tener el título y ser profesionales en cuanto a esta carrera. Por eso, una de las características a tener en cuenta es que como jefe de grupo, yo tengo que tener autocontrol y control en lo que digo. Autocontrol, obviamente, es personal, saber dominar mis propias emociones. Control sobre lo que ocurre. Si bien no puedo tener el control 100% de todo, no puedo determinar quién entra, quién sale, en los horarios de los cuales ocurren las otras disciplinas, pero sí puedo dominar qué puedo hacer con eso. ¿Qué se hace ante tantas interrupciones? ¿Le ha pasado a alguno que comparta el espacio con otra disciplina o no? No. Bueno, pero puede llegar a suceder eso, son cosas Y que... muchas veces coinciden incluso las mismas disciplinas con distintas mm, categorías. bien, ¿y por ahí se complica un poco en la comunicación cuando pasa eso o se pueden organizar? Ah, es un lío, en ocasiones es un lío. Mm. ¿Viste? Es complicado eso en los clubes pequeños, sobre todo, en los cuales tenés solamente un salón en común, un salón de usos múltiples. Así que es importante empezar a pensar a ver qué puedo hacer para mejorar la comunicación y que la atención, sobre todo, no sé si te pasa o si les pasa a tus jugadores o a vos como jugador, que la atención se va. Es inevitable que uno siente un ruido y gira a ver qué sucede. Por eso esta parte de mantener el control sobre lo que sucede es muy importante para que empecemos a pensar juntos, a ver qué podemos tener, qué alternativa se nos presenta. Otra característica muy importante a tener en cuenta en nuestros discursos orales, vuelvo a recalcar esto, estamos en la parte de la oralidad, es el tacto, el tacto. Esto es lo que dicen los estudiosos en la sociocomunicación, que uno, por ahí en el afán de caer simpático, de agradar, por ahí nos relajamos y no tenemos demasiado control sobre lo que decimos. Y hay que tener cuidado en no ofender, en no hacer el chiste por demás, hasta no tener la confianza suficiente, en conocer un poco a la gente con la cual estamos trabajando. Las decisiones, es necesario tener el poder de decisión y reacción rápido. ¿Por qué? Para las preguntas inesperadas. Al trabajar con otros sabemos que el otro no siempre nos está preguntando, nos está entendiendo y por ahí puedo hacer una pregunta. Yo tengo que tener estar preparado para esas preguntas y también para decir, bueno, en su caso lo averiguamos, vamos a trabajarlo juntos, no sé, que por ahí no estamos acostumbrados muchos al no sé y siempre queremos dar una respuesta a todo, que suele pasar,
pero hay que tener en cuenta eso, que en la oralidad ocurre eso, es una de las características principales. No soy solamente yo hablando, sino que soy yo interactuando con un montón de receptores que en cualquier momento se pueden convertir en emisores y tienen esa capacidad de preguntar y yo tengo esa obligación de tener una reacción rápida frente a eso que ocurre, que va de la mano con otra característica que se menciona en la diapositiva, que es la honestidad, justamente. Si sé, respondo, si no, buscamos la forma de hacerlo mejor y vamos trabajando juntos. En cuanto a los que yo les decía que en el mensaje oral no solamente se está interpretando lo que yo digo de forma literal, sino cómo lo digo, ahí es cuando entran en juego las pausas en mis discursos, la vehemencia, es decir, el tono en el cual uso, si hago énfasis en una palabra, si repito mucho esta palabra, uno va interpretando todos esos signos, todo lo que está sucediendo. Inevitablemente uno al escuchar esos mensajes va interpretando y es importante ser un poco pillo ahí. Bueno, ¿qué remarco? ¿Qué quiero decir? Porque justamente lo que yo quiero remarcar es para fijar ese conocimiento. ¿Qué es lo que se recomienda en cuanto al momento discurso? Yo, una persona hablando, muchas personas escuchándonos. ¿Qué? Este es consejo tips. En el caso de tener algún objeto en la mano, sirve porque puede que alguno sea un poco tímido o tímida y nos sirve un poco de escudo. Pero lo que no se nos recomienda nunca, esto es como, es un tip a tener en cuenta, es si en el caso de tener no sé, hojas, una virome, ir moviéndolo, pasándolo de una mano a la otra. Si no da seguridad a nosotros tener algo como escudo, bienvenido sea, pero eviten el movimiento porque eso al otro nos quita un poco de confianza y nos da más bien a alguien que no está seguro de lo que está diciendo. Así que ese es un tips de las neurociencias a tener en cuenta, que nos puede servir por un lado para enfrentarnos por primera vez frente a un grupo, frente a los directores, frente a otras disciplinas. El objeto en la mano es bienvenido, pero no ir moviéndolo. Al mismo tiempo que las manos, el movimiento excesivo de las manos no corresponde, hay que parecer lo más natural posible. Y sobre todo, una de las primeras clases estuvimos hablando nosotros de esas primeras experiencias al estar enfrente de un grupo, al ser el coordinador, que obviamente los nervios están ahí y uno está ahí medio a flor de piel. Bueno, a tener en cuenta estos pequeños tips, si a alguno les sirve, sobre todo a los que no tienen la experiencia, algo en mano, pero no moverlos porque van a poner más en evidencia nuestro nerviosismo. Al igual a tener en cuenta la postura que tengamos, siempre erguidos, mirando al frente, la voz tiene mayor proyección, que es otra de las características que a nosotros nos importan. Para cerrar las ideas principales, yo te dije que hoy no vamos a demorar tanto, vamos a ir al grano. Para cerrar las cuestiones de oralidad, quiero que recuerden estas siglas. PAPER. La P que van, ¿por qué Paper? Porque vienen a englobar las características principales de la comunicación mediante la oralidad. Cuando nosotros hablamos tenemos que tener proyección. ¿Qué significa la proyección? Todos nos tienen que escuchar. P de proyección. Nuestra voz se la tiene que escuchar del primero al último, el que esté más cerca, el que esté más lejos. Tiene que tener proyección. Esta proyección se tiene que evidenciar tanto en los encuentros cercanos como en una cancha. Sí o sí la proyección. Vamos a empezar a trabajar. La A de articulación, que esta característica es muy importante y esta se puede retrabajar si es que no tenemos ya incorporadas esta característica. La articulación tiene que ver con hablar de forma clara, que no se articule mal las palabras que se están diciendo. Y esto se puede generar con no mirar al suelo, al escritorio, a donde estemos, con respirar correctamente. Es muy importante la respiración en su profesión, que como dijimos, el 60%, 70, no, o si era un porcentaje más alto, es mediante la voz. Entonces, proyección, ¿qué significa? Que nos tiene que escuchar del primero al último.
todos nos tienen que escuchar. La articulación, la A de articulación, que se tiene que hablar de forma clara. No solo que escuchen, que perciban el sonido de una voz, sino que se me escuche. Y la articulación está relacionada con la tercera característica, que es la pronunciación. Sé que por ahí a todos nos cuestan algunas palabras, hay algunas sílabas que se nos puede trabar, pero es muy importante proyectar, articular, pronunciar y enunciar bien. ¿Sí? Hay que enunciar bien. Y uno de los consejos que nos dan los comunicadores sociales en cuanto a la enunciación es que se permite hacer una pequeña extensión en las vocales de las palabras, ¿sí? Hacen más ameno el sonido y está estudiado que se recepciona de una manera más clara en cuanto a la enunciación. Y nos sirve mucho también para fijar conceptos. ¿Qué es lo que yo quiero que el otro haga? Bueno, ahí tengo que hacerle hincapié en la enunciación. Cada vez que nosotros hablamos, no siempre lo hacemos en el mismo tono. Siempre hay palabras que uno eleva o disminuye el tono, que decimos en una velocidad o en otra. Recuerden, el paper es fundamental porque nos da las características que necesitamos para poder enunciar de forma correcta. P, proyección, todos nos escuchan. A, articulación, hablar claramente. P, pronunciación, que tiene que ver un poco con poder modular bien cada una de las palabras que nosotros decimos. La enunciación. Bueno, ¿a qué le presto más atención? ¿Qué palabra me parece relevante que mi receptor esté escuchando? La repetición, que la repetición en la oralidad es sumamente válida. Yo creo que un poco abuso de ese recurso, lo habrán notado en mis clases, que siempre vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo, pero justamente si yo abuso de ese recurso es porque vuelvo a conceptos que quiero que ustedes lo fijen. También no hay que hacer abuso del paper, y como yo hago acá abuso de la repetición, que siempre vuelvo a algunas cuestiones. Pero justamente fíjense cómo es un recurso que está súper válido cada vez que nosotros hablamos, cada vez que estamos ahí utilizando la oralidad, no es válido en la escritura, que ya vamos a ver las características bien del discurso escrito, que ustedes dada la posición que tengan en un determinado establecimiento deportivo, van a hacer uso. Y por último está la última R, que es la rapidez. Tiene que ver con la velocidad discursiva. ¿Sí? Hay que ver, eso tiene que estar muy presente, la velocidad. Obviamente a lo que yo piense que es menos importante, tal vez lo diga un poco más rápido. A lo que yo nuevamente quiera prestar atención, nuevamente lo digo lento, lo digo un poquito más lento, pero lo importante es recordar esto. Cuando hablamos de la expresión oral, tengo que tener en cuenta el paper. Proyección, articulación, pronunciación, enunciación, repetición y rapidez. Estas son las siglas que a mí sí me interesa que ustedes aprendan, que ustedes recuerden y tengan presente cada vez que nos encontremos en alguna situación discursiva que nos tenga a nosotros ahí como protagonistas, como oradores y que lo puedan hacer muy bien. Si seguimos un poco en la siguiente diapositiva, y ya no los voy a mezclar tanto con la otra parte, pero a tener en cuenta. Un director técnico entonces no solo dirige a la cancha, también se comunica por escrito con jugadores, cuerpo técnico, clubes, medios. Esa comunicación va a ser distinta a la comunicación oral, obviamente, porque aunque tengan el mismo idioma o de por medio, es otro sistema comunicativo. Entonces, la comunicación escrita tiene que ser clara, profesional y eficaz. La escritura es importante para el éxito laboral. Eh, la comunicación escrita entonces va a ser fundamental para cualquier ámbito laboral. Y a esto quiero hacer mención. Ya terminé de mencionar características claves y bien puntuales sobre la oralidad. Ahora nos va a tocar hablar la próxima clase sobre la escritura. Y quiero cerrar y dejar reflexionando con esta frase. Un director técnico que escribe con errores de ortografía da una imagen de poca preparación. Por eso vuelvo a remarcar, estos espacios como expresión oral y escrita
van a incentivar nuestro lado profesional. No, no, ustedes tienen un montón de materias que hablan sobre el fútbol y sobre crecer en cuanto a ese conocimiento. Nosotros nos vamos a enfocar en crecer como profesionales, en estar preparados, porque como hablamos y como escribimos, como nos comunicamos, habla y dice muchísimo de nosotros. Así que por hoy, a recordar todo esto que fui diciendo de la oralidad, a tener en cuenta que en la última clase vamos a tener que hablar, los voy a escuchar a ustedes, yo me voy a callar, voy a mutear y va a ser su turno, porque siempre hablan los mismos, ya hay voces que ya reconozco, pero hay otras voces que todavía no he escuchado, así que ahí van a empezar a implementar el paper y otras cuestiones. Les queda pendiente leer el archivo que carga Classroom, responder esa pregunta integradora. Próximo martes les voy a cargar esta presentación y un archivo que va a explayar un poco más esto de oralidad que estuve explicando y va a explicar la parte de escritura, que la vamos a retomar en la clase en Zoom. Así que por hoy, eso, a que queden resonando esas cuestiones a que ustedes empiecen a pensar cómo me comunico de forma oralmente. ¿Aplico estas cuestiones que me estuvo hablando Karen? ¿Proyecto? ¿Todos me escuchan? ¿Qué debería mejorar? ¿La articulación? ¿La modulación? ¿Me cuesta hablar? ¿Respiro bien? Bueno, a empezar a pensar un poco en nuestra propia situación, en nuestra experiencia, en qué hago cuando hablo. Así que quede resonando eso y nos volvemos a encontrar la próxima clase para seguir charlando y avanzar un poquito y a seguir avanzando en este espacio. Quedamos así, confío en que todos van a responder la actividad. Por favor, antes del próximo encuentro, espero leer ahí sus reflexiones sobre el otro archivo. Recuerden poner sus nombres en el chat, así yo sé que estuvieron presentes. ¿Listo? Bueno, Dale, muchachos, dale, dale, muchachas, muchas nos gracias. vemos la próxima clase. Nos vemos. Dale, Hasta chao, luego. chao. Adiós, Gracias, profe, muchas gracias, nos Gracias, vemos. Nos profe. Nos vemos. vemos. adiós, adiós. Dejen sus nombres. Chau, chau. Chao, Karen, nos vemos. Perdón, Karen, voy a aprovechar que te quedaste. Sí, ¿Te lo tenemos que enviar el trabajo? sí, ya creé la Bien. tarea. No, sí, ya la vi. Me quería sacar la duda. Si te la enviábamos o la teníamos que después dártela en la próxima clase. Era esa mi duda, nada más. No, 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 cargalo ahí en el aula de Classroom. ¿Listo? Genial, clarísimo. Buenas ¿Listo? noches. No, Buenas gracias. noches para todos. Adiós. Chau, chau.